Bueno, buenas tardes con todos. Mi agradecimiento al comité directivo de la SAM por permitirme estar otro año con ustedes. Han habido, y voy a conversar con ustedes de un tema sumamente importante, muy controvertido. Hay 4 charlas en el programa sobre este mismo tema, directo, hipertensión arterial en adultos mayores, y hay otras 4 charlas indirectas sobre este tema. Miren la importancia que el comité directivo le está dando a este tema, y no solamente la importancia que le da el comité directivo, sino que es un tema tan controversial que tienen ustedes mucho cuidado que analizar de los diferentes estudios y de las diferentes posiciones de los diferentes expositores y de la gente que escribe sobre este tema. Esto lo conocen ustedes, población adulta mayor en un crecimiento marcado, sobre todo poblaciones de 85 años. Y este es un problema sumamente frecuente, tiene una prevalencia de 50-60%, que se puede ir a una prevalencia de 80% si se tienen las guías o el estudio SPRING puramente. Es importantísimo tener en cuenta esto, que es un importante factor de riesgo cardiovascular. Tanto así que en adultos mayores ese solo hecho ya los pone en un mayor riesgo de 10%. Entonces, ojo, tener en cuenta esto. Y es una causa muy común de discapacidad, de enfermedad arterial coronaria, cosa que se olvida cuando se habla de hipertensión arterial, de accidente cerebrovascular, del cual se olvidan, de demencia vascular cerebral, de la cual se olvidan más todavía, de enfermedad arterial periférica que normalmente no le evalúan los médicos, y hay que tener en cuenta que a mayor presión arterial hay un mayor riesgo de insuficiencia renal crónica, de ceguera, de demencia. Vuelvo a repetir. Entonces, cuidado, porque esta es la importancia del tema. Este es tratar de evitar la mayor parte de estos problemas cuando nosotros hacemos un diagnóstico y un manejo de estos pacientes. Y sabemos que hay una gran controversia en cifras de presión arterial diagnóstica y en cifras de presión arterial como metas. Así que cuidado con el tema. Ustedes todos conocen estas curvas: aumento de la presión sistólica de acuerdo a la edad, aumento de factores de riesgo. Hay que tener en cuenta que en el desarrollo de hipertensión arterial de esta población, y esto hay que tenerlo en cuenta cuando uno va a manejar estos pacientes desde el punto de vista fisiopatológico, hay una disminución de la elasticidad arterial por endurecimiento, y este hecho llevó a que mucha gente pensara que el aumento de la presión arterial sistólica era parte natural del envejecimiento. Graso error. Hay una mayor sensibilidad al sodio, hay disfunción endotelial, hay una mayor frecuencia de hipertensión arterial sistólica aislada, hay una mayor presión de pulso y se acompaña frecuentemente de enfermedad vascular arterial. Hay que acordarse también que una ampliación de 10 milímetros en la presión del pulso incrementa en forma significativa el riesgo de complicaciones cardiovasculares. Por eso es que es muy importante tratar de saber quiénes son los hipertensos y cuáles son las metas a seguir. No es que a uno se le ocurre sencillamente, por eso es que tiene que evaluar los estudios clínicos, porque estas pequeñas diferencias, entre comillas, pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte en los pacientes. Y vean ustedes, estos 10 milímetros, cómo disminuye 15% la mortalidad total, 22% la cardiovascular, 17% las complicaciones cardiovasculares mayores, 7% eventos cerebrovasculares y los puntos finales coronarios, 13%. Yo quiero leerles, me he permitido traer esto. Ustedes conocen el texto de medicina interna de Cecil, o también del Webb o de Bison, como se le conoce. Y esto es lo que decía en esta época, no solamente el texto oficial de Cecil, sino lo decía Harrington también. Harrington, que la mayor parte nos hemos formado con eso. Y miren lo que decía el autor que es Peart. Los enfermos de más de 70 años raramente necesitan tratamiento antihipertensivo, sea cual fuese el nivel de la presión arterial, a menos que exista una complicación que la consideraban como disnea, angina o cefalea intensa,
Es penoso observar un paciente bien conservado de 70 años con una presión de 170/90 que recibe tratamiento. A la edad no hay que añadirle peligros terapéuticos. Gran verdad hasta 1970. Se necesitaron que se hicieran varios mega estudios para concluir que eso era una falsedad total, que simplemente eran opiniones de gente que veía o no veía paciente, pero que al final de cuentas los médicos nos formábamos con esas cifras. Y a nadie se le ocurría tratar a un paciente. Es más, decían, la cifra normal de un paciente, si tiene 80 años, súmenle 100, por lo tanto puede tener 180 de sistólica y no lo traten. El otro día estaba viendo una editorial de un médico que le había escrito en JAMA en 1955 y que después de 25 años escribía nuevamente la misma editorial y pedía disculpas a la comunidad médica por haber dicho lo que decía, que era muy parecido a eso, y le pedía disculpas a los miles de muertos que se habían producido de acuerdo a ese criterio. Las cifras son bien ostensibles. Miren la cantidad de disminución de ictus, de enfermedad coronaria, de insuficiencia cardíaca. Las cifras hablan por sí solas. El problema está que actualmente cambia el aspecto de cuál deben ser las cifras de presión arterial. Y de acuerdo a la AJA y a la ACC, las cifras, de acuerdo a ellos, en personas mayores de 65 años deben ser menores de 130 en la presión sistólica. Una de las cosas que ha habido es una discusión por esto, porque de acuerdo a si nosotros consideramos que la presión sistólica normal no debería ser más de 130/80, probablemente entre el 70 y 80% de la población de más de 60 o 65 años de edad serían hipertensos. La pregunta que nos hacemos, ¿es la realidad o no? La respuesta es no la sabemos. Y no podemos concluir tampoco que porque hay un aumento desde el punto de vista de gente que va a ir a los consultorios, que va a ir a los hospitales, que va a incrementar los costos, que va a saturar los servicios, no es verdad. Sencillamente no lo podemos saber. La verdad debe ser lo que prima, independientemente de los resultados que tengamos. ¿Tenemos la verdad? ¿Conocemos la verdad? Bueno, el tratamiento de hipertensión en adultos mayores nunca debe ser denegado por la edad, si es tolerado. Hay algunas importantes limitaciones y cuidados, como debe ser la fragilidad, la independencia, la tolerabilidad de los tratamientos. Y eso sí es muy importante. Y los que vemos gente adulta mayor, tenemos esos parámetros, muchas veces independientemente de las cifras a obtener como meta. Fragilidad, independencia, tolerabilidad. Y fíjense que la fragilidad es un término relativo, porque en el estudio SPRINT metieron pacientes frágiles. Ese es un estudio tan importante, vamos a revisar algunos aspectos, que cerca de 25% eran adultos mayores en este estudio y había un gran grupo de frágiles. Sin embargo, no metieron frágiles que estaban ellos en hogares o en residencias geriátricas. Entonces, cuidado con la fragilidad también, porque uno tiene que tener mucho cuidado con las definiciones que uno tiene de fragilidad y cuál es el contexto en que se tiene. Otro hecho importantísimo cuando ustedes manejan personas de la tercera edad con todos este tipo de problemas, ya sea diabetes, hipertensión, etcétera, es el monitoreo u observación constante. ¿Por qué? Porque ustedes van a necesitar ajustar algunas de las ideas primarias a este hecho. Pero el problema, y nadie ha dicho esto, es que cuando hablamos de tratamiento, no necesariamente estamos hablando de tratamiento farmacológico. Cuidado. Tratamiento es no farmacológico y farmacológico. Y cuando uno empieza los tratamientos, tiene que tener en consideración aquellos tratamientos no farmacológicos. Vean ustedes, por ejemplo, pérdida de peso
podemos hacer bajar 5 milímetros, dieta saludable 11 milímetros, reducción de sal en la dieta 5 a 6 milímetros, ingesta de potasio en la dieta de 4 a 5 milímetros, sin terapéutica de por medio farmacológica. Y eso es algo que olvidamos cuando hablamos de tratamientos. Actividad física de 5 a 8 milímetros, 4 milímetros con resistencia dinámica, 5 milímetros con resistencia isométrica, que es muy importante en el manejo de los adultos, disminuyendo el consumo de alcohol también 4 milímetros. Y vean ustedes las diferentes metas del tratamiento de la hipertensión arterial en adultos mayores, de acuerdo a las guías. Y quiero resaltar que las guías son solamente eso, guías, pautas para que tengamos nosotros, nadie se salte las barreras, nadie ponga ideas propias que no son lógicas. Y muchas de estas guías están basadas en estudios, sobre todo en los últimos años, y eso es importante, porque si yo hago un consenso hace 20 o 30 años, yo no tenía estudios con que trabajarlo. Ahora sí tenemos una gran cantidad de estudios con que trabajar. El JNC, 150,90 para abajo. Sin embargo, 5 de los miembros del JNC, del Joint National Committee, pedían que fueran menos de 140,90. Ojo, la máxima autoridad, entre comillas, en Estados Unidos, que es el Joint National Committee para manejo de la hipertensión, divididos. Entonces, ¿qué esperamos nosotros en el manejo diario? ¿Que no estemos divididos? Probablemente si ustedes escuchan las 4 conferencias que están programadas sobre hipertensión, nos van a escuchar a decir cosas diferentes de repente. ¿Es un delito? No. Por eso es que es importante los factores que anteriormente mencionaba. En la escuela europea, la española incluyendo, menos de 140,30, menos de 80,70. En pacientes saludables, menos de 140,90. En mayores de 80 años, en 130,139. Miren las pautas que hay ahí. Este es el estudio que ha revolucionado el mundo de la hipertensión arterial, el SPRINT. Y este es un estudio que se publicó en el año 2015, con más de 9.300 hipertensos mayores de 50 años. Más del 25% tenían 75 años, con factores de riesgo elevado, cardiovasculares, pero que no eran diabéticos. Era aleatorizado, doble ciego, y es un estudio totalmente independiente de los institutos nacionales de salud. Acá no hubo ninguna compañía farmacéutica que puso un solo centavo en la realización de este estudio. Y esto es muy importante a tenerlo en cuenta. Y compararon 2 grupos, menos de 120, menos de 140, tuvieron que suspenderlo prematuramente. El SPRINT-MINT redujo incidencia de demencia, alteración de la función cognitiva, menor daño de vasos sanguíneos. Y de acuerdo a eso comenzaron a salir pues todas las guías. ¿Por qué? Porque tratar a los pacientes y conseguir objetivos de menos de 120 eran mejores que los objetivos de menos 140. Y eso es evidente. Ese es el estudio, eso es lo que sale. No podemos negar un mega estudio de 10.000 pacientes donde no ha habido importe económico de compañías farmacéuticas. Ojo. Y por eso es que las diferentes guías tienen en mente esto. Por esto es que es tan sólido lo que ellos quieren decir aparentemente. ¿Qué fármacos utilizar? El que ustedes quieran, de acuerdo a comorbilidades. Usualmente, ¿qué escogemos? Escogemos calcio antagonistas, pero el problema es 20 a 30% de edemas periféricos. Podemos utilizar un BRAT2 o podemos utilizar un inhibidor, pero podemos utilizar cualquiera de los otros, de acuerdo a las condiciones que presenta el paciente, con mucho cuidado. Lo que sí debemos tener cuidado es cuando tratamos de bajar la presión sistólica, mucho cuidado con no bajar demasiado la diastólica, porque si no vamos a tener mayor cantidad de pacientes con hipertensión, con enfermedad isquémica coronaria. Debemos evitar la hipotensión arterial, es muy importante.
¿Y cuáles son mis conclusiones? La primera es que nosotros deberíamos tratar de bajar el riesgo cardiovascular y la mortalidad con un adecuado manejo de la hipertensión arterial. ¿Cómo debemos hacerlo? Tenemos que evaluarlos adecuadamente y estratificarlos si tienen riesgo cardiovascular o no lo tienen. Acaba de aparecer un trabajo de Shepard publicado en JAMA en esta semana, en estos días, donde evalúan más de 20.000 pacientes, un grupo tratado y un grupo no tratado de pacientes con hipertensión leve sin factores de riesgo. Y consideran ellos que si uno no debería tratar pacientes con 150 hasta 159 de presión arterial. Se va a discutir. Lo que pasa es que es un estudio retrospectivo con data, no es un estudio prospectivo. Pero va a tener que hablar, pues. Vamos a tener que conversar en los próximos meses sobre este estudio también, que es importante. Y esto sí quiero insistir. El tratamiento antihipertensivo debe ser individualizado por terapias farmacológicas y no farmacológicas. No hay que olvidarse de eso. Y hay que disminuirla hasta donde lo permita el paciente. Por lo tanto, no hay cifras mágicas. Hay pacientes que van a tolerar bastante bien bajarse a alrededor de 130. Hay otros que ustedes no les van a tolerar el paciente bajar por 140. Por eso es que hay un concepto muy importante que es la de vigilancia y adecuación permanente a la evolución del paciente. Por eso es que estos pacientes tienen que ser evaluados periódicamente y no se fastidien o no se molesten o no se sientan mal porque tienen que cambiar conceptos en el manejo del paciente. Porque hay diferentes circunstancias que a uno le permite bajar. No son cifras fijas, no son decisiones fijas. Ustedes tienen que individualizar, vigilar, monitorear a ese paciente porque además sus factores de riesgo cardiovascular también pueden ser diferentes. Y hay que acordarse que la detección de estos factores de riesgo cardiovascular son muy importantes en la decisión terapéutica que ustedes deben tomar. Entonces, acordarse. Cuidado con esos consensos antiguos donde no estaban basados, con las disculpas, don Florencio, usted sabe la gran estima que le tengo, pero esos conceptos no estaban basados muchas veces en grandes estudios. Les he mostrado los grandes estudios y el mundo cambia. Y esta es una de las cosas que cambia y estoy seguro que en los próximos años de repente vamos a seguir cambiando. Y esto lo dejo para la gente joven. Mucho cuidado con las guías, mucho cuidado con los conceptos, porque lo que yo he dicho hoy día acá, el próximo año de repente puede ser falso. Muchas gracias.